queridos hermanos, todos sabemos que el Santo Padre nos ha invitado para celebrar un año especial de la fe, que comenzará el 11 de octubre. La fe es un tema que vale la pena analizar. ¿Qué entendemos por fe? Fe es asentir con una verdad, con una doctrina, es estar de acuerdo con lo que nos enseñan en el catecismo, es creer con la inteligencia, es saber. Nos podemos saber toda la teología de memoria, ser doctores en teología y no tener fe. De hecho, hubo un profesor de teología de muchos años en la universidad y en varios seminarios y en facultades teológicas del mundo, que después de tantos años hizo ejercicios espirituales y dijo: en estos 3 días de oración en ejercicios aprendí más acerca de Dios y desperté mucho más profundamente a la fe que en todos los años en que he estudiado y dado y enseñado la teología en universidades y seminarios. Porque la fe es un encuentro que nos pone en comunión con el Señor. Nosotros decimos que vamos a comulgar con Cristo, que vamos a comulgar, recibimos la comunión, y la palabra comulgar ha sido vaciada de su sentido. ¿Qué entendemos por comulgar? ¿Comer la hostia? Para muchos es eso y nada más. Para muchos es eso y no es realmente comulgar con las ideas, los sentimientos, las intenciones y los actos de Cristo. Comulgar tiene que ser para nosotros un seguimiento. Para poderlo seguir tenemos que conocerlo. Y para poderlo conocer tenemos que contemplarlo. Tenemos que meditar en la Escritura cómo se nos presenta Jesús y en Él el verdadero rostro de Dios, tan desfigurado que lo solemos tener a veces. Nuestra imagen de Dios está tan distorsionada. A veces nuestro Dios lo convertimos en un ogro, lo convertimos en algo tremendo, en algo espantoso, que no tiene nada que ver con el Dios de Jesús. Y Jesús dice: el que me ve a mí lo ve al Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. El corazón de Cristo nos muestra el corazón de Dios. Dios es solamente omnipotente en el amor y nada más, nada más. La omnipotencia de Dios está en amarnos sin límites y en amarnos gratuitamente. La fe es acoger ese amor de Dios y es dejar que ese amor nos transforme para que nosotros se dé como en un espejo el resplandor del amor de Dios. El resplandor del amor de Dios. Fe entonces es una identificación plena con Cristo. Es aquello de San Pablo: ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Si Cristo vive en nosotros, entonces podemos hablar de fe. Si nuestra vida es realmente un reflejo de la vida de Cristo, es una continuación de la vida, es una extensión de la vida de Cristo, entonces podemos hablar de fe. Jesús hace esa pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? La gente somos nosotros. ¿Qué decimos que es? Y después va directamente a los discípulos, a los más cercanos, y dice: para ustedes, ¿quién soy? Si nosotros salimos a la calle a preguntar quién es Jesús para ustedes, van a recibir varias respuestas. Sí, un gran tipo, una persona excelente. Alguna vez he leído en el Evangelio y algo sé de él. Me acuerdo en el catecismo que nos hablaron de él. ¿Y ustedes? Ustedes que practican la fe, ustedes que están mirando esta misa, ustedes que están siguiendo esta misa, ¿quién es Jesús para ustedes? ¿Qué tiene que ver con sus decisiones? ¿Qué tiene que ver con sus actitudes? ¿Qué tiene que ver con su profesión? ¿Qué tiene que ver con su familia? ¿Qué tiene que ver con sus actividades? ¿Qué tiene que ver con sus votos a la hora de votar? ¿Qué tiene que ver con su actividad en todos los órdenes de la vida social, política, económica, etcétera? ¿Qué tiene que ver Jesús? ¿Tiene que ver en nuestras decisiones o no tiene que ver? Si tiene que ver, porque Cristo es nuestro criterio, es el paradigma de nuestras decisiones, entonces sí podemos hablar de fe. San Pablo dice que la fe, si no se traduce en obras, en vida, en actitudes, en decisiones, está completamente muerta. No podemos hablar de fe cuando decimos que simplemente creemos. Tenemos que hablar de fe cuando vivimos lo que creemos. Cuando vivimos lo que creemos. Por eso cuando Jesús le pregunta esto a Pedro, Pedro dice: tú eres
el Mesías, el Cristo, el que tenía que venir, el esperado. Jesús, acá en este Evangelio de San Marcos no aparece, pero en San Mateo y en San Lucas aparece que Jesús lo felicita a Pedro por esta reunión y le dice: feliz de ti, porque esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pero Pedro confiesa la mesiandad de Jesús, pero no acepta las consecuencias de esta confesión. Confesar a Cristo como el Señor es aceptar que Cristo es el camino que tenemos que escoger. ¿Y cuál es ese camino? El camino de la cruz, de la renuncia, del apartamiento de la mundanidad, el camino del servicio, de la solidaridad. Hace unos años los obispos nos pedían a gritos que por favor dejáramos los argentinos de ser simples habitantes y fuéramos ciudadanos. Tenemos que hacernos responsables de la cuestión cívica, de la cuestión civil. Tenemos que hacernos responsables de las cuestiones que tienen que ver con la justicia, con la equidad. Tenemos que hacernos responsables y hacer oír nuestras voces. Y tenemos que hacer nuestros reclamos. Tenemos que participar todos. El que no participa no merece el nombre de cristiano. No merece el nombre de cristiano. Todos tenemos que construir juntos una sociedad más humana, más justa, más equitativa, entre todos. Y el que se cruza de brazos, el que se queda cobardemente en la casa, el que no se moviliza, el que no se mueve, es un traidor a su propia fe. Nuestra fe nos exige jugarnos, nuestra fe nos exige manifestarnos, nuestra fe nos exige luchar, nuestra fe nos exige a veces renuncias que pueden acarrearnos dificultades, nos exige seguir a Cristo. Ponte en mi estela, ponte en mis huellas, ponte detrás mío. En realidad esta traducción está mal hecha. Los estudiosos del lenguaje y de la escritura traducen esto de esta manera: Satanás, apártate, y tú, Pedro, ven detrás mío. Es la misma tentación que le hacen a Jesús en las tentaciones en el desierto, ¿se acuerdan? Que el diablo lo tienta y Jesús termina diciéndole: apártate de mí, Satanás. Acá pasa lo mismo. Satanás es el que se interpone entre Pedro y Jesús, para que Pedro no acepte el camino de la cruz, para que Pedro rechace el camino de la cruz, y lo llama a Jesús aparte y dice: de ninguna manera, Señor, esto no puede ser. No puede ser que el Mesías en quien hemos puesto nuestra confianza y del que esperamos que nos acomode en algún lugarcito especial en el mundo, ahora vaya a la muerte. No puede ser. Y Jesús dice: ese es el camino, esa es la senda. Es el camino que culmina en la gloria, que culmina en la resurrección. Por eso en la primera lectura nos decía: no rechacé a los que me escupían, me insultaban, me golpeaban, presenté las mejillas, mesaban mi barba, etc. No retiré mi rostro. Cuando me ultrajaban, me escupían, etc. Esta es una imagen de Jesús en la pasión. Pero dice: el Señor viene en mi ayuda, un viene que es presente y futuro. El Señor viene mientras estamos sufriendo, mientras nos estamos jugando, mientras nos estamos arriesgando, mientras estamos apostando a la justicia, estamos apostando a la verdad, estamos apostando a la honestidad. Contamos con que el Señor viene, que Él está con nosotros, que nos apoya. Aunque perdamos un puesto, aunque nos caiga la FIP, aunque nos roben, aunque nos mientan, aunque nos engañen, el Señor tiene la última palabra y Él es la verdad. Y la verdad es la que nos hace libres. Y por eso tenemos que abrirnos a la verdad de Dios y no dejarnos mentir ni engañar. Por eso tenemos que ser valientes. Pedro era valiente en realidad. Miren, quiso caminar sobre las aguas, sacó la espada, desenvainó la espada para defenderlo a Jesús cuando lo fueron a apresar. Varias veces se quiso jugar, pero se quedó en el camino. Aquí quiere que su maestro esquive la pasión y la muerte, y el maestro lo reprende. Y le dice: mijito, este es el camino, si no estás dispuesto a seguirlo, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz y me siga.
Y cargar la cruz significa a veces ganar una licitación por no aceptar las coimas que se le ofrecen. Yo he conocido, porque era mi hermano, un arquitecto que perdió muchas licitaciones por no aceptar las coimas que le ofrecían. Perdió muchas. Vivió feliz, fue un hombre muy feliz y muy querido en su ciudad, donde se instaló con su familia. Pero siempre fue humilde. ¿Por qué? Porque nunca aceptó coimas frente a las licitaciones en las que se presentó. Le robaban los planos, le hacían algunas reformas, y después inauguraban los edificios que él había ideado, pero en los cuales no había tenido parte ni cobro alguno. En este país vivimos, este es el país real que vivimos, no el que nos pintan, no el que nos venden. El país de las coimas, de los robos, de los latrocinios, donde nos cobran multa por trabajar, donde se le cobra multa a un empresario por dar trabajo. No hablemos de impuestos, hablemos de multas. Se nos cobra multas por trabajar. Trabajamos y tenemos que pagar una multa por haber trabajado. Y así es nuestra realidad. Nosotros los cristianos tenemos que profundizar, tenemos que formarnos, tenemos que instruirnos, tenemos que cuidar la educación en nuestras escuelas, tenemos que tratar de que la educación sea realmente educación, es decir, sacar de adentro todo el potencial humano de nuestros niños y jóvenes, sacar a relucir todo ese potencial, no atrofiarlo. Jesús no quiere ciegos, no quiere sordos, no quiere mudos, no quiere paralíticos. Y los poderosos quieren todo eso porque es la manera de manipular, de dominar, de engañar, de mentir sin ser advertidos. Necesitamos un pueblo lúcido, un pueblo fuerte, un pueblo valiente, un pueblo consciente, un pueblo que vea, oiga, hable, pueda hablar y camine. Eso es lo que necesitamos con urgencia. Eso es lo que tenemos que hacer los cristianos para que nuestra fe no sea una paciencia estúpida en el mundo, no sea muerta. La fe tiene que manifestarse en el estilo de vivir, de compartir la vida y de vivir para los demás. Somos agentes de resucitación para el mundo mortecino. Tenemos que jugarnos por la vida de los demás, porque ahí está Cristo. Lo buscamos a Jesús, está en los pobres, está en los marginados, está en los necesitados, está en los explotados, está en los engañados, está en los manipulados. Ahí está Cristo. Salgamos a su encuentro y juguémonos por ellos, porque así el juez justo nos dará la recompensa, como nos lo dice en Mateo 25. ¿Sobre qué vamos a ser juzgados? ¿Sobre si creímos o no creímos? No. Sobre si hicimos o no hicimos. Vengan, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, y sed y me dieron de beber, y estaba desnudo y me vistieron, y preso y me visitaron, y enfermo y me asistieron. ¿Cuándo, Señor? Cada vez que lo hicieron con el más pequeño, conmigo lo hicieron. Ese es el juicio. Eso es lo que cuenta. Eso es lo que nos debe importar. Eso es lo que nos debe movilizar. Que el Señor despierte en nosotros la fe verdadera, la fe viva, la fe vida, la fe jugarse, la fe generosidad, la fe morir por. Cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo entregado, dice, yo me entrego, entréguense ustedes también. Yo voy a la cruz, no teman cargar la cruz. Yo acepto el sufrimiento, no rechacen el sufrimiento, traten de convertirlo en algo positivo, en algo redentor. San Pablo dice, me glorío de mis debilidades y de mis sufrimientos, porque con ellos añado lo que falta a la cruz de Cristo. Por eso se llena de gozo de poder sufrir con Cristo, porque de esa manera también garantiza resucitar con Él. Que el Señor nos dé la gracia de serle fieles. Y frente al año de la fe que comienza, revisemos de nuevo quién y cuánto es Cristo y cuánto significa en nuestras decisiones, en nuestras actitudes, en nuestras relaciones, en todo. ¿Quién es Cristo para nosotros?
Creo en Dios, Padre